Bien, Juan capítulo 15, estamos ahí. Verso 5 al 8. Esperamos a que aquellos que estén a través de las redes sociales puedan acompañarnos allí con su palabra. Dedique un tiempo, si usted está allí, se ha sintonizado, abra su Biblia y vamos a estar mirando esta porción de la palabra del Señor y he titulado la exposición como pez fuera del agua. Ya vamos a saber y darle sentido a este tema. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, verso 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Puede tomar asiento. Muchos quizás hemos oído nosotros a esta expresión o esta frase como un adagio, pero lo hemos oído como pez en el agua. Algunos lo han oído, tal vez cuando dice como pez en el agua, cuando se siente con la facultad de poder hacer algo o que se siente quizás libre o con todas las ventajas de poder desenvolverse en cualquier área y dice, oh, yo me siento como pez en el agua. Hoy vamos a usar esta frase, pero al contrario, como pez fuera del agua. Y es que hay momentos, hermanos, de que nosotros debemos entender lo que Dios creó y ha hecho. Con toda la creación y saber que hay principios de vida que nos ayudan a poder entender cómo nosotros podemos subsistir y funcionar. Hoy al mirar esta introducción y ver qué es lo que le pasa al pez fuera del agua, yo pienso que todos entendemos y sabemos. Por eso uso este título, porque sabemos que no va a subsistir, va a morir, porque no es su ambiente. Él está creado para estar en el agua. Y de esa misma manera, como ejemplo, podemos usarlo para que nosotros podamos comprender la necesidad que tenemos todos los seres humanos de depender de Dios en todo tiempo. Es decir, que separados de Dios, somos como el pez en el agua. Y eso es lo que trata de decir cuando decimos, porque separados de Dios, nada podéis hacer. Yo sé que en la mente del ser humano cruzan muchos argumentos para poder decir, no, mire, pues aquí estoy, no busco a Dios y tranquilo, pero vamos a ver, porque desde el principio de la creación nos enseña, hermano, el diseño para que nosotros podamos entender ese diseño de vida que Dios hizo, y la creación lo puede mostrar como ejemplo esa dependencia. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí, y el primero vamos a ver allí en Génesis capítulo 1, cuando Dios inicia la creación y llega al tercer día. Él se dirige a la tierra y le ordena que produzca hierbas verdes y árboles frutales y que los frutos tengan su semilla. Y específicamente vamos a leer el pasaje allí que lo tenemos allí de Génesis capítulo
1, versos 11 y 13, y dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que den semilla, árboles de fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierbas verdes, hierbas que dan semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Es decir, esto aconteció el día tercero. Mi punto aquí es que nosotros podamos llevar y entender que por esta razón, porque Dios le habló a la tierra, vemos que todas las plantas y árboles, su existencia, hermano, depende de estar conectado a la tierra, porque de allí salieron. Separados de la tierra, toda planta muere. Nosotros lo podemos experimentar y hemos visto y lo conocemos, que la planta tiene que estar en la tierra. Fuera de allí, porque Dios le habló a la tierra y fue la tierra que produjo. Esto nos enseña el principio del diseño de vida para las plantas y los árboles, que sin la tierra no pueden subsistir. Pero la tierra, sin las plantas, sí existe, sigue siendo tierra, porque es la planta la que depende de la tierra. Sígame con esta ilustración para que podamos entender al final lo que nos corresponde a nosotros como personas. En segundo lugar, en el quinto día, ya por Génesis allí del mismo capítulo 1, verso 20 al 21, en el proceso de la creación Dios se dirige a las aguas y ordena que produzcan seres vivientes. Veamos lo que dice ahí en el 20 y el 21. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en lo abierto, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos aquí el mismo principio de diseño de la creación. Todo ser viviente que produjo del agua, su existencia, hermano, siempre va a depender de estar conectado al agua. Y pues por eso lo más común que nosotros conocemos es que los pececitos, si nosotros lo miramos fuera del agua, sabemos que no va a existir por su forma como está creado, todo su sistema necesita depender del agua. El pez, hermanos, sin el agua perece. Pero el agua sin el pez sigue siendo agua, porque ella fue la que produjo el pez. Y eso nos lleva a que nosotros podamos entender el tercer ejemplo, y es en el proceso de la creación, el sexto día de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Interesantemente, nosotros podemos notar, hermano, aquí que el Creador no se dirige a algo o a alguien, sino que se dirige a Él mismo. Veamos ahí el pasaje que tenemos ahí en pantalla, el mismo capítulo 1, versos 27 y 28. Hablando Dios dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si seguimos el principio, hermano, de diseño de la creación,
vamos a entender que la existencia del hombre va a depender estar conectado con su Creador. ¿Entienden lo que tiene que depender de allí? Porque al igual que las plantas necesitan depender de la tierra para existir, al igual que los seres vivientes que produjo el agua necesitan estar en el agua para subsistir, de la misma manera, todo ser humano necesita depender de su Creador, de Dios, hermano, estar conectado a Él para existir. Y eso era al principio, así lo creó Dios y lo puso en el jardín del Edén. Pero todos conocemos la historia que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y ese pecado de desobediencia, Dios los había puesto allí y dependían totalmente de Dios. Ellos no tenían que preocuparse por nada. Si usted ha leído la historia, desde Génesis hasta del capítulo 1 hasta el 3, Dios cuidaba de ellos, hasta que vino la tentación. Y por el pecado de desobediencia hubo una separación. Y de esa separación Dios tuvo que sacarlos, porque había en el jardín del Edén el árbol del bien y el mal, y ellos conocieron eso, pero también existía el árbol de la vida. Y Dios dice, vamos a sacarlo, no vaya a ser que esto, en esta naturaleza caída, pecaminosa, alcancen la vida, así con esta caída, con esta naturaleza caída. Debo sacarlos de allí porque si no, en esa naturaleza van a permanecer. Y Él los saca de allí. Pero Dios, hermano, no solamente los sacó, sino que Él se ha preocupado por la existencia de su creación. Por eso es que miramos todo lo demás. Hoy celebramos Santa Cena, que representa aquello que Dios vino a hacer para poder resolver la condición caída que tenía su creación. Dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a morir para salvar y buscar lo que se había perdido. La semana pasada hablábamos de eso. Lucas capítulo 19, verso 10. Habla que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque aquella creación había sido sacada, pero ahora viene Jesucristo. Y Él viene a podernos dar vida, porque Él sabe que sin Él nosotros no podemos existir. Y eso es lo que hemos leído aquí en el pasaje. Vuelvo y lo leemos de nuevo. El verso 5 dice, yo soy la vid verdadera. Haciendo una comparación para que podamos entender que la creación muestra la gloria de Dios y nosotros podamos entender el diseño que Dios tiene para su creación, incluyéndonos a nosotros. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan al fuego y arde. Este versículo 6 está hablando del futuro, ¿no? Luego dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El que está conectado con Dios, hermano, nunca va a pedir algo que no sea su voluntad. Siempre va a entender la voluntad de Dios. Pero aquel que está desconectado le pide a Dios todo y que dice, ahí dice la palabra de Dios que le pidamos todo y Dios no me lo ha dado. Pero el que está desconectado. No sé, deténgase y vea el pasaje allí, el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecemos en Él.
El que permanece en Dios, vuelvo y repito, no va a pedir algo que no esté conforme a la voluntad de Dios, porque la misma palabra le enseña todo a lo que tiene derecho como hijo, como pámpano, como hijo de la vid verdadera. Y entonces vas a ver, y a veces no tienes que pedirlo porque estás alimentándote de la vid verdadera, y esa vid te hace dar frutos para la gloria de Dios. Y por eso, cuando leemos el pasaje, a veces nosotros leemos de corrido, decimos, yo soy la vid verdadera. Y a veces dice, ¿por qué la vid verdadera? Porque puede venir siempre alguien más a injertarse en nuestra vida y querernos decir estamos bien, y a veces no estamos dependiendo de Dios. Y yo sé que la pregunta surge automáticamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es esta: ¿por qué muchos no dependen de Dios y siguen existiendo? ¿Cuántos hicieron esa pregunta? Y hay algunos aquí que puede estar diciendo, yo casi ni busco, pero aquí estoy. Yo sé, pero yo le voy a contestar. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. La pura misericordia de Dios. Misericordia es aquel beneficio recibido sin merecerlo. Nosotros sabemos literalmente y miramos las plantas, si las quitamos de la tierra, inmediatamente muere. Inmediatamente, usted la quita ahora por la mañana, a lo mejor estaba bien verdecita, la quita, si usted va a ver por la tarde, está marchita. Quizás no está seca completamente, pero va en el proceso de desintegración. Y nosotros dicen, soy separado de Dios, aquí estoy, hermano, mire, no me ha pasado nada. Y algunos dicen que entonces la Biblia no se cumple. Permítame. Mire lo que dice Lamentaciones. El que escribe Lamentaciones es el profeta Jeremías. Dentro de las lamentaciones que él tenía dice esto. Ahí en el capítulo 3, versos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Y el valiente, es que es la misericordia de Dios, dice, porque nunca, oiga bien la palabra, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes es su fidelidad. Esto es lo que sostiene, hermano, aquel que es sabio en su propio entendimiento, en su propio razonamiento, aquel que piensa que la puede hacer por sí solo. ¿Sabe por qué? Porque es la misericordia de Dios. Porque la misericordia está allí proveyendo todo lo vital, lo necesario para la existencia del ser humano, hermano. Dice la palabra de Dios que el sol sale para todos, buenos y malos. La lluvia cae para todos, buenos y malos. El aire está para todos, buenos y malos. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios, hermano, es la que nos sostiene. No es la habilidad del hombre. A veces dice, no estoy dependiendo de Dios y mire, aquí estoy. Y usamos la expresión aquella como dice, vivito y... No sé de dónde sale eso si nosotros no tenemos cola. Pero usamos la expresión, ¿verdad? Entonces, algunos creen, hermano, que la tienen hecha porque no les pasa nada. Pero no se han puesto a pensar en esa misericordia de Dios, que por un lado nosotros nos merecemos el juicio de Dios, como lo he explicado otras veces, pero la misericordia de Dios está sosteniendo ese juicio. Con una mano Él sostiene el juicio que nos merecemos, pero con la otra nos está extendiendo esa misericordia. Y por esa razón tú y yo estamos de pie aquí, por la gracia y la misericordia de nuestro Creador. Pero necesitamos depender de Él, hermano. Necesitamos depender de Dios. Porque si bien es cierto
Esa misericordia nos sostiene, pero viene un momento. Viene un momento. Porque aquellos que estamos conectados, a veces nos preguntamos, pero Señor, ¿y por qué tanta maldad en el mundo y por qué todavía existe? Por la paciencia de Dios, hermano. Y el amor de Dios, que no es como el de nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 3 en su segunda carta, verso 9 dice: el Señor no retarda sus promesas. Es decir, para aquellos que están en la vida, para algunos dicen, pero ¿cuándo, Señor? Y esperamos el juicio del Señor, pero el Señor es paciente, hermano. Y dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, porque somos su creación, somos producto de sus manos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre ha estado allí con los brazos abiertos, aún por aquel que se cree que la puede hacer solo, aún por aquellos que se levantan con argumentos y creen que en su sabiduría, en su conocimiento, saben más que Dios, hermano. Y a veces dice, oh, no necesito de Dios, mas no sabe que la misericordia de Dios lo está sosteniendo, porque el sol está saliendo y lo está dándole esa parte vital que necesitamos para la existencia. Usted sabe que sin la luz del sol, sin los rayos que el sol emite, nosotros no somos nada. Nosotros estamos compuestos por el 70% de líquido, somos agua, hermanos. Si el agua no existiera, nosotros colapsamos. Si nosotros nos cubrimos la nariz y dejamos de respirar, con trabajo algunos vamos a aguantar 1 minuto o 2, pero hay algunos que con 30 segundos ya estamos pidiendo auxilio. Pero si el aire no existiera, ¿dónde está la sabiduría del hombre? Sino por la misericordia que Dios tiene para todo. Es la que nos sostiene. Pero por eso es que hay necesidad de esa dependencia. Por eso cuando leemos el pasaje y él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Porque él vino, hermano, a rescatar lo que se había perdido. Nosotros no podíamos adquirir vida eterna en esta naturaleza y por eso tenemos que pasar el proceso de la muerte para que esto material se quede aquí y luego recibimos un cuerpo glorificado para estar para siempre con el Señor. ¿Cómo vamos a lograr eso? Estando conectados a la vid verdadera. O hay algunos que son muy ingeniosos, dicen, oh hermano, yo me voy a preparar cuando ya me vaya a morir. Entonces me conecto. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Nadie tiene asegurado el mañana. La cosa es, hermano, que hoy tenemos la misericordia de Dios extendida y el amor de Dios manifestado, que nos llama a que procedamos al arrepentimiento y nos conectemos para tener la vida eterna, que seamos pámpanos de la vida verdadera, para cuando nos llame a su presencia podamos disfrutar de esa eternidad. Pero si nos morimos desconectados de la vida verdadera, no hay nada que alguien pueda hacer para cambiar ese estado. Dice Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Yo he hablado mucho de esto y me da mucha compasión a veces cuando uno está en funerales y la persona quiere oír que tú le digas que el ser que pasó a la eternidad va a estar con el Señor.
Pero si no ha dado testimonio de que ha estado conectado a la vid verdadera, yo no puedo hacer nada, aunque tenga el dolor en mi corazón y el deseo de quererle decir al familiar, sí, va a estar en la presencia del Señor. Eso solo lo garantiza aquel que está conectado con la vid verdadera. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando está produciendo frutos, hermano. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es fruto? Lo que el Espíritu pone en aquel que está conectado. Cuando tú te conectas, viene el Espíritu Santo y te da de su Espíritu. Y ese Espíritu produce en ti ese fruto que son virtudes que yo me he o los he aburrido a ustedes de tanto decírselos acá. Yo no me voy a aburrir nunca. Y se lo voy a decir. Y es más, se lo voy a decir ahora. Porque conectados a esa vid, tú vas a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos frutos se tienen que ver en aquel que está conectado. Entonces, cuando la persona mira que está conectado allí, hermano, no me tiene que decir, ¿sabe qué? Hermano, estoy conectado a la vid verdadera. Sus frutos lo van a dar a conocer. Porque el Espíritu está en ti. Entonces, cuando la persona pasa a la eternidad, yo puedo decir, cuando alguien ha aceptado al Señor, hemos visto, entonces puedo tener la esperanza o poderle decir a la persona doliente, hay una esperanza, el dolor existe, pero hay una esperanza, una vida eterna. El Señor dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquellos que están, hermanos, deseosos de llegar allá, debemos estar conectados a la vid verdadera. No importa cuánto el enemigo quiera hacer para desconectarte, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Desconectarte de la vid verdadera. Hay muchas personas ahora que comenzaron bien, hermano. Estaban conectados a la vid, pero se dejaron podar por el enemigo, se dejaron confundir y pensar que pueden hacerla sola. Pero la palabra de Dios me dice en el pasaje que leímos, fuera de mí, ¿qué dice? A ver, vamos a decirlo, fuera de Dios nada podemos hacer, hermano. No importa cuánta habilidad tenga, cuánto poder usted tenga, cuánto dinero tenga, cuánta fama, cuántos likes tenga. Los de las redes sociales me entendieron. Pero a veces la gente se confunde, porque tener popularidad no significa de que tú estás bien con Dios, hermano. Sino los frutos son los que dan la evidencia. Y ahí es donde nos damos cuenta de que estamos conectados al Señor. Pero esa es la batalla, que tenemos un enemigo que él sabe su destino. Él sabe su eternidad, pero no se quiere ir solo. Él se anda buscando siempre a quien llevarse con él. Y estamos viviendo en tiempos donde nosotros necesitamos estar allí, hermano. Porque vienen tempestades, hablando espiritualmente, que te van a sacudir, queriéndote quitar los frutos, queriéndote quitar de la vid verdadera. Pero es tu responsabilidad como hijo de Dios permanecer en la palabra. Dice que si nosotros permanecemos en la palabra y está en nosotros, que pidamos cualquier cosa y Él nos lo dará. No importa la lucha que venga, cuánto el enemigo quiera hacer, hermano, cuando estamos cimentados en la palabra, cualquier cosa que pidamos es allí donde nosotros necesitamos la protección, el cuidado de Dios, y siempre Él va a estar allí, porque es promesa de Dios. Él dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podás sobrellevar, porque junto con la tentación vendrá la salida. El enemigo va a venir y va a querer venir a quitarnos, a querernos arrancar de la vid verdadera. Y ahora se ha levantado tanto concepto parecido a veces al evangelio, pero no el evangelio, hermano.
que hemos tratado de acomodar, o se han tratado de acomodar el estilo de vida que la sociedad presenta y traerlo a la iglesia y pensar que eso está bien porque todo mundo lo hace. Yo tengo que asegurarme qué dice la palabra de Dios, qué es lo que está redactado porque aquel que me creó es el que tengo que depender de él para mi existencia espiritual, hermano. Muchos a lo mejor están esperando llegar a la eternidad, pero se han descuidado y han sido separados de la vida, de su creador. El pecado vino a traer separación entre Dios y el ser humano. Y lo leemos nosotros cuando leemos Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir eso. Están separados, pero para eso vino Cristo. En el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que predicamos de Cristo, por eso es que lo anunciamos, porque Él es el que nos conecta de nuevo. Él es el que nos vuelve a la vida. Entonces no hay excusa, hermano, para nadie, porque ya Él presentó la salida para que nosotros pudiéramos por decisión propia volvernos a conectar, a depender. Pero si nos desconectamos de Él, somos como pez fuera del agua. Independientemente cuál sea su manera de pensar, su lógica y lo que usted entiende. Pero lo que la palabra de Dios me enseña y me dice que fuera de Él nada podemos hacer. Por eso es tan vital y tan importante que cada uno de nosotros tomemos una decisión, hermano. Una decisión que tiene que ver con una eternidad. Yo no sé cuántos de ustedes se preocupan por lo que vamos a vivir aquí en la tierra. ¿Cuántos han hecho proyectos, planes? Y tratamos de ejecutarlos para un periodo de tiempo muy, muy pequeño comparado con la eternidad. Cuando Dios vio la condición del ser humano pecaminosa, Él estableció y dijo que no se alarguen ya los días del hombre, que sean 120. Porque esta condición de maldad no nos ayuda. Por eso nosotros miramos que antes vivían más. Hay alguien que usa refranes como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni persona que lo resista. Quizás de por allí viene el refrán, ¿no?, de que no vamos a durar tanto, sobre todo si andamos en maldad. Los días del hombre están contados, porque el que vive desconectado, la maldad lo persigue y los efectos de la maldad. Y el problema más grave es que al pasar a la eternidad, si no estaba conectado, también va a un destino eterno, pero de sufrimiento. ¿Qué dice el verso 6 de lo que leímos? Del capítulo 15 de Juan. Mire lo que dice, póngale atención. Dice, el que en mí no permanece será echado
fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. ¿A dónde más ha visto esta porción en la palabra del Señor? Al final de los tiempos. Dice que serán echados al fuego que arde con fuego y azufre. Está hablando del infierno. Nosotros leemos aquí, como está en Juan, decimos, pues no, Juan todo es amor y todo. Leamos la Escritura detenidamente, le está dando, o sea, permanece en Dios. Pero si no permanece, también hay un resultado. Si nosotros nos preocupamos por este espacio de vida para planear, para vivir bien aquí, porque por eso nos preparamos, vamos a la escuela, tratamos de tener un nivel académico para poder vivir mejor. Y no es que esté mal, hermano, pero si planeamos y hacemos, ¿cuánto hemos hecho para la eternidad? Y a veces lo tenemos como una opción. Personas dicen, cuando pueda. Oiga, es una eternidad, hermano. ¿Usted sabe cuánto es una eternidad? No hay límite. Yo a veces me he puesto en mi mente a decir, ¿quién va a venir después de nosotros? Si la humanidad se acaba, ¿quién va a venir? ¿Quién? No hay nadie, es una eternidad, hermano. Y a veces eso me lleva a tener un pensamiento como de preocupación. Digo, pero no, pues Dios se va a ocupar. Mejor me voy a asegurar de llegar a la presencia del Señor, estar conectado. No importa cuánta barrera o cuánto el enemigo quiera hacer para desconectarte. Voy a buscar a estar siempre pegado a la palabra de Dios, hermano, vigilándome. Porque hay una eternidad esperándome. Y eso trae fortaleza, trae consuelo cuando tú sabes, aquí tenemos aflicciones. Sí, el Señor dijo en su palabra, en el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí porque hay una eternidad esperándonos, hermano. Aquí pasamos por un poquito de tiempo, pero hay algo que nos está esperando allá donde no habrá más llanto, no va a haber más dolor. Seremos transformados. Y esa esperanza nos hace vivir dedicados, aferrados a la palabra del Señor. Pero que no podamos verlo como una opción, sino como una necesidad. Y para aquellos que quizás no están pensando en eso, recuérdate que por la misericordia de Dios es que todavía estás acá. Porque Él está esperando pacientemente que procedan al arrepentimiento, porque Él pagó un precio muy elevado por tu vida, por mi vida. Costamos la sangre de Jesucristo, y esa sangre quitó la barrera, y ahora podemos estar conectados al Padre. Y por eso es que vivimos un día a la vez. Mañana va a tener su propio afán, pero hoy, procuremos estar bien con Dios. Procuremos estar bien hoy. Y mañana tú puedas decir, hoy quiero estar bien con Dios. Y pasado mañana puedas decir lo mismo, hoy quiero estar bien con Dios. ¿Y sabe qué? Cuando existan dificultades, tenemos que entender que nuevas son cada mañana sus misericordias. Quizás puedo fallarle, pero la misericordia de Dios me va a sostener y tengo que volverme a la vid verdadera. Cuando estamos allí, vas a caminar con seguridad, esperando el regreso de tu Creador, porque Él te creó para vida eterna. Vamos a ponernos de pie.